César Javier, andas por ahí, ¿verdad? Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Encantado de encontrarme en este lugar tan bonito. Pues genial, esperando que nos cuentes tu visión del mundo, que ya creo yo que es bastante interesante. Voy a ser breve, ¿vale? Porque queremos escucharte a ti fundamentalmente. Mirad, para todos los que acabáis de entrar, para toda la gente conectada que quiera conocer a César Javier Palacios y aún no lo conozca, cosa que me parece un poco difícil, contaros que es periodista ambiental, geógrafo y naturalista. César también cuenta con la habilitación europea como guía oficial de turismo, está especializado en turismo de naturaleza. Pertenece a la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA, y es miembro de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, también de la Red de Periodistas Rurales. Tenemos a un periodista de primera magnitud. Desde 2004, él es columnista en el diario 20 Minutos, también es bloguero de la Crónica Verde, la bitácora más conocida, más notoria de la blogosfera ambiental en castellano. Tiene actualmente una sección medioambiental en el programa El Gallo que no cesa de Radio Nacional de España, titulada El vuelo de la Alondra, y también tiene otra, comparte y compagina un poquito el tema de la radio con Radio 5, y en esta sección que se llama, en el programa de vuelta, lo que hace es pequeñas catas de paisaje, que él ha llamado, paisajes sonoros, y lo hace con una dedicación y con una pasión increíble. Os recomiendo que ambos programas, que están disponibles en formato podcast, los busquéis y los escuchéis. Bueno, César Javier, la jornada de ayer estuvo marcada por iniciativas, por mucha definición. Yo creo que fue un buen arranque porque nos quedaron claros muchos conceptos de mano de los que saben. Yo siempre digo que al final hay que escuchar a los que verdaderamente sabéis. Y me pareció interesante que hoy arrancáramos tu presentación, tu ponencia, tu colaboración, aclarando otro concepto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de turismo rural? Pues es una buena pregunta. Gracias, Pepe, por la presentación. Yo quería hablar, mi conferencia va un poco sobre eso, sobre comunicar el mundo rural cuando el paisaje es mucho más que turismo. Y estamos oyendo y veremos en este congreso mucho hablar de turismo rural, pero quizá es importante que nos centremos, ¿no? ¿Qué hablamos? ¿De qué estamos? Como tú decías, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de turismo rural? Si miramos en Internet, pues la definición oficial es la de la Organización Mundial de Turismo, que dice que el turismo rural es un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro de productos vinculados por lo general a actividades de naturaleza, a la agricultura, a las formas de vida y a las culturas rurales. Dice también la Organización Mundial de Turismo, dice, a la pesca con caña, yo no sé por qué incluyen la pesca con caña y no, por ejemplo, la caza, bueno, y a la visita de lugares de interés. Esa es la definición oficial. Luego también estarían diciendo, ¿no?, que esas actividades se desarrollan sobre todo en entornos que no sean urbanos, que sean rurales y que tienen en común una baja densidad demográfica, que hay unos paisajes donde prevalece la agricultura y la silvicultura, el mundo forestal y sobre todo también pues, que hay esa estructura del mundo social y tradicional más cercana al mundo rural. Pero luego, si miramos en la Wikipedia, pues amplía más este tipo de turismo y entonces ya lo abre mucho más. Claro, cuando estamos hablando de turismo rural, cada uno tiene diferentes ideas. Hay muchas, digamos, subsecciones dentro del turismo rural. Está el agroturismo. Por ejemplo, yo he estado viviendo en Italia y los centros de agroturismo son miles y miles por toda Italia. Son pequeñas fincas donde tienes la posibilidad de quedarte, pero que siempre tienen una explotación agrícola ganadera al lado, de tal manera que tú puedes compartir con los propietarios un poco esa vida pues, más agroganadera y la verdad que tienen un éxito tremendo. Es que digamos que en Italia, en lugar de hablar de turismo rural, directamente se habla de agroturismo. Y te los encuentras en todos los sitios, por todas partes. En cuanto sales por las carreteras de Italia, vas a ver estos centros de agroturismo que tienen muchísimo éxito. Luego estaría el enoturismo o el gastroturismo, los que van directamente a esos sitios a buscar un sitio donde se come bien, donde se bebe bien, a visitar bodegas y directamente lo que les interesa, digamos, es la parte más gastronómica. Hay un turismo de naturaleza, que muchos ya lo conocéis, el turismo ornitológico de ir a ver aves, cada vez en mayor boga.
Mucha gente que va a ese pájaro raro o que va a un sitio y quiere ver 30, 40, 70 especies diferentes de aves, que son las que te van a permitir también entender mucho pues la naturaleza, la ecología de un lugar. Hay un turismo de naturaleza que se fija mucho en la botánica o en la geología. Botánica, por ejemplo, gente que es, pues, les fascinan las plantas como pueden ser las orquídeas y van a buscar orquídeas, los que van a por setas también, aunque solo sea no solo por comerlas, sino por disfrutar de encontrarlas y de conocerlas, insectos, mariposas. Hay ese turismo de naturaleza que sería el turismo del naturalista, que un poco todos llevamos dentro de una cierta manera. Mucho turismo rural, pero claro, estaría también el ecoturismo, el turismo ecológico, que busca precisamente descubrir esos medios naturales, esos espacios naturales protegidos, por conocerlos. Cada vez más tiene importancia el turismo vivencial y de experiencias, que va muy unido también al turismo deportivo, eso de hacer tantas cosas, yo que ya no sé cuántos, puenting, rafting, kiting, paranting, pinting, todo acaba, con que acabe en ing ya funciona, pero claro, yo me sorprendo, ¿no? Que cada día aparecen máquinas tremendas, ¿no? Incluso, bueno, también está ese etnoturismo, que quieres conocer cómo vive la gente, ¿no? Tú eso, por ejemplo, Pepe, lo estás viendo, ¿no? Que al final eso de turismo rural son muchísimos turismos rurales. Claro, y yo lanzaría, no sé, creo que podríamos hacernos esa reflexión cuando tenemos un congreso de turismo rural y sobre todo cuando vamos a comunicar, porque al final cualquier persona que tenga un negocio, que tenga un oficio, que tenga una pasión, quiere comunicarlo, quiere contarlo a otros, aunque solo sea para que te vengan tus clientes o para que se contagien de tu emoción, ¿no? Se me ocurre. Eso es un poco, ¿Tú digamos, cómo, entonces cómo- hay esa pregunta, ¿verdad, Pepe? ¿No? ¿Qué es lo que buscamos, ¿no? Cuando hacemos turismo rural, ¿verdad? se me ocurre como profesional, como guía titulado, como imagino que bastante experimentado en el turismo de naturaleza o turismo rural? ¿Tú consideras que sería necesario marcar? A ver, no me gusta mucho excluir en este sentido, pero bueno, marcar unos límites, qué es turismo rural y qué no lo es, precisamente para no perjudicar o para no manchar un poco esa imagen o ese criterio que debería ser bien marcado, que engloba, es muy diverso todo lo que tú has ido contando, pero ¿consideras que habría que marcar, habría que definir bien qué es turismo rural y qué no lo es? Yo creo que eso no se puede hacer, es querer ponerle puertas al campo, nunca mejor dicho, y no es posible. Lo que sí que creo es que deberíamos de cuidar mucho la información que damos cuando hablamos de turismo rural, los que trabajamos en el turismo rural, para que esas personas con las que contactamos tengan muy claro qué es lo que les estamos ofreciendo y qué es lo que no les ofrecemos. Porque muchas personas se pueden llevar una desilusión o incluso pueden acabar muy enfadados porque esperaban algo diferente de lo que luego nosotros les estamos ofreciendo. Digo nosotros pensando en individuo, pero también puedo pensar en pueblos enteros que están ofertando algo que luego no es lo que la gente se espera. Es que hay tantos casos. Si ahora preguntáramos a los que nos están siguiendo en este congreso o a cualquier amigo tomando una copa en un bar o paseando, les preguntáramos, tú cuando haces turismo rural, ¿qué es lo que buscas? Yo esa pregunta la he hecho mucho y creo que además que sería interesante que siempre que hagamos cualquier tipo de actividad empezáramos por ahí. Bueno, ¿qué esperáis de esto? ¿No? ¿Qué es lo que buscas? En el turismo rural, curiosamente, se dan las respuestas más opuestas. Digamos que mayoritariamente quien hace turismo rural va a decir, sobre todo lo que busco es tranquilidad, descanso, desconectar de la ciudad. Vemos el mundo rural como la antítesis del mundo urbano. El mundo urbano son prisas, contaminación, suciedad, estrés, y el mundo rural lo hemos convertido en un imaginario precioso donde todo es tranquilidad, donde no hay prisas, donde todo está limpio, donde todo lleva otro ritmo, lo cual no es cierto tampoco, porque cualquier persona, por ejemplo, que trabaje en la ganadería,
pues sabe que eso tiene también mucho estrés. El estar ordeñando, el estar dando de comer a los animales, el que luego tienes que llamar al veterinario, el que tienes que tener un montón de trabajo. El mundo rural no es estar tirado en el suelo viendo cómo caen las hojas de los árboles, ¿no? Eso tampoco. Pero sí que tenemos ese imaginario urbano muy idílico del mundo rural, donde lo último que se nos ocurre es que sea también duro vivir en el campo. Pero digamos que mayoritariamente la gente que busca turismo rural es desconectar, tranquilidad. Pero una parte. Luego tendríamos los que yo decía, los del INC, ¿no? Los que buscan emociones fuertes, los que buscan, pues eso, hacer bicicleta y además rutas, como dicen ahora, muy técnicas, donde te tiras por un barranco y acabas lanzándote con un paracaídas para caer en medio de un pantano donde sales nadando como si fueras James Bond y todavía te haces un torniquete en la pierna para evitar desangrarte mientras matas al dragón que estaba a punto de llevarse el coche. Bueno, todas estas historias, hay mucha gente que ve el campo como un auténtico circuito, como un lugar donde hacer cosas, ¿no? Otros buscan experiencias, es verdad, buscan quizá no esa tranquilidad, no dormir 12 horas diarias en una casa donde no hay un ruido y solo despertarte para darte una tracona, comidas maravillosas y volver otra vez a la cama, sino que la gente en realidad busca experiencias, poder hablar, poder estar charlando delante de un fuego, a lo mejor que haya un concierto y escuchar esa música tradicional, ver una puesta de sol, son todo experiencias también muy interesantes. Pero incluso yo me he encontrado, no sé vosotros, pero me he encontrado gente que va a los pueblos solamente porque hay hoteles y casas baratas donde montar fiestas locas. Y eso, dirás, ¿eso es turismo rural? Pues desde luego no es turismo rural, pero sí que hay muchos establecimientos de turismo rural que viven precisamente de esas despedidas de soltero locas, de esas fiestas de sexo, drogas y rock and roll, y que precisamente es la antítesis, pero que es cierto que existe. Y que desde luego, yo diría, ese en concreto no es nuestro público. Por lo Ahí está el tanto, tema que yo, perdóname, el tema sí, que al sí, final lleva orbitando desde que comenzamos ayer el Congreso, que ayer hablamos mucho de ecoturismo también, muy relacionado. Es verdad que por mucha definición que manejemos, la experiencia, que en tu caso me consta que es bastante, es la que nos va a certificar que lo que estamos manejando o lo que estamos viendo o al lugar al que estamos asistiendo es verdaderamente turismo rural. Pero claro, al final todo son modas, esto siempre salpica a las masas y podemos caer en el error, y lo habrás visto, lo habrás sufrido, esto es muy difícil de manejar, de masificar itinerarios, de llenar eventos por encima de sus posibilidades. Al final, esa palabra que tanto llevamos usando de hacer las cosas, ¿cómo decirlas? Pues es que, claro, llega un momento, a mí personalmente me sucede, que desarrollo sostenible hasta sostenibilidad, hasta me suena a palabra difícil de manejar. Tampoco sé dónde meterla, dónde enclavarla. Hacer turismo rural sostenible me costaría hasta definirlo, fíjate lo que te digo. Pero claro, cuando claro, tú es que ves está muy este tipo... manida esa palabra, está muy Exacto, manida esa exacto, palabra. exacto. La hemos usado en demasía. Bueno, tú Además, como experto... sostenible se utiliza en economía, por lo tanto, turismo sostenible es un turismo rentable. Exactamente. Al final nos vamos a lo mismo. ¿Qué prima, la economía o la tranquilidad de la gente local? Bueno, darnos alguna pauta si es que la tienes o si ves soluciones para evitar estos despropósitos. A ver, yo creo que no hay pautas ni hay soluciones, no las tiene nadie. No hay soluciones fáciles para problemas complejos y estamos hablando que esto del turismo rural es muy complejo. El mundo rural no deja de ser también muy complejo porque yo mantengo que en realidad la cultura rural prácticamente ha desaparecido. Lo que ha ganado es una cultura urbana. Lo que ocurre es que llevada al mundo rural se vive de una manera diferente, pero en el mundo rural, viviendo en un pueblo, tú puedes estar viviendo ahora en un chalet en un pueblo exactamente igual que si estuvieras en La Moraleja, en un chalet de lujo en Madrid, y no hay mucha diferencia. La diferencia puede estar en que el que vive no sé, en el Valle de Mena, en Burgos, pues que para ir al médico tiene que hacer una hora de coche y para ir al centro comercial tiene que hacer hora y media. Y tú a lo mejor viviendo pues eso, en La Moraleja tardas 10 minutos en el coche.
pero vas a necesitar igual tener una buena conexión de internet, aunque solo sea ya para ver la tele, para hablar con la familia, ya no digo para trabajar. Vas a necesitar acceso a una sanidad de calidad, te tienes que desplazar. No podemos pensar que el mundo rural vive ajeno al mundo urbano, porque forma parte ya de ese mundo, de esa nueva sociedad urbana, donde la mitad de la población en el mundo ya vive en grandes ciudades, pero la otra mitad vive conectada también a las ciudades. Entonces, el querer defender a ultranza un mundo rural, aislarlo, donde la gente que vive en el campo tiene que vivir peor que los que viven en la ciudad, eso es un despropósito. También es un despropósito hablar de un turismo sostenible, donde dicen, no, tú tienes que ganar dinero, pero no ganes demasiado, porque si ganas demasiado, si viene mucha gente, esto se va a estropear. Pero si tú estuvieras, tu hotelito lo tienes en la Castellana, esa limitación no te la va a poner nadie, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo creo que es, hay que pensar mucho, ¿no? ¿Qué es mejor, morir de éxito o morir de asco? ¿No? Entonces hay que hablar sobre esa capacidad de carga, como se dice en medio ambiente, en ecología, hasta dónde deberíamos llegar. Y yo creo que eso directamente quien lo va a dar, digamos, es cada persona, cada lugar, pensando qué es lo que quiere ofrecer. Pero es curioso, a mí una reflexión que lanzo para que veáis hasta qué punto todo esto es muy curioso. Resulta que hasta ese que os decía, esa gente que va a los hoteles baratos en los pueblos a montar fiestas locas, hasta ese tipo de turista rural, que no podríamos llamarlo así, pero esa persona que acude al turismo rural, hasta ese, si la zona a la que va está muy masificada, hay muchas fiestas como la suya, tampoco va a querer ir. Si nosotros queremos ir a ver una cascada maravillosa que está colgando allí de un risco, donde vas por un sendero, y cuando llegas te ves a 300 personas haciéndose fotos a esa cascada, ya no nos va a gustar. Y la cascada está perfectamente conservada, nadie se sale de los caminos, hay vigilantes que te impiden que te bañes debajo de la cascada, digamos que todo está muy bien, pero el que haya demasiada gente ya rompe ese encanto de ese lugar maravilloso que he descubierto. Ya lo estropea. Por eso es difícil saber, saber a dónde llevar el turismo rural cuando todos somos tan sensibles a esos espacios, todos queremos ser los únicos que descubramos esos lugares, queremos ser los que nos aprovechemos de esa tranquilidad, de esa experiencia, pero no queremos ver mucha gente. Y claro, si no queremos ver mucha gente y queremos estar en lugares donde no vive nadie, donde viven muy pocos, ¿de qué va a vivir la gente que está ofreciendo ese tipo de turismo? ¿No? Aquí hay un problema. Y yo creo que donde deberíamos de centrarlo, la solución, ¿cuál puede ser la solución? Pues fíjate, yo creo que la solución la tenemos todas y todos como turistas, como consumidores a fin de cuentas. Nosotros, la solución está en pagar el precio justo por lo que de verdad es justo que se pague. Eso quiere decir que deberíamos dejar de mirar menos el de esto vale 36 euros y no 38, y me voy al de 36 euros. ¿No? Deberíamos de pensar que esa gente, a los lugares a los que vamos, necesitan vivir bien y además necesitan vivir mucho mejor en calidad, pero también en dinero, económicamente, que los que vivimos en la ciudad, para que sigan en esos sitios y sigan manteniendo ese espacio, esos pueblos, esos lugares, esas actividades que tanto nos gustan. Esa es la madre del cordero, el que nosotros de verdad paguemos por los servicios que nos está haciendo la gente en el campo. De esa forma tendríamos pues personas que pueden tener su hotelito, su quesería, su pequeño huerto, donde con un trabajo que no sea demasiado fuerte, que no sea demasiado intenso ni sacrificado, puedan tener una vida que sea mejor que la que se puede tener en la ciudad. Y que puedan además seguir manteniendo e incluso recuperando mucha de esa tradición que se había ido olvidando, esa tradición del mundo rural que había quedado atrás y que se había dejado porque no era rentable. Pues hagamos rentable que todavía hay alguien que pueda estar haciendo madreñas
para usarlas como calzado, pagándole 200 euros por unas madreñas que nos vamos a poner nosotros. En lugar de comprar por 200 euros, pues no sé, unos zapatos fluchus que están hechos no se sabe muy bien dónde. No, de esa manera sí que podríamos mantener esas actividades y podríamos descubrir que el mundo rural lo necesitamos, se mantiene y controlaríamos también esa masificación, porque a los sitios caros, yo os estoy hablando desde Francia, yo vivo en el sur de Francia ahora mismo. Francia inventó el turismo rural. Para los franceses, el mundo rural es la quinta esencia de los valores del paisaje, de lo que ellos consideran de verdad su identidad, lo más identitario, ¿no? Y es precisamente en estos sitios donde te das cuenta que el turismo rural es caro, se valora y se paga. Y eso es lo que deberíamos nosotros digamos, de desarrollar. Y os decía que cada persona es un turista diferente. Creo que también en toda nuestra oferta debemos acotar qué tipo de turismo es el turista es el que queremos. Cuando vemos estas grandes campañas que se pueden hacer por las administraciones públicas o por los ayuntamientos de vengan aquí, pero vengan aquí, ¿quién? ¿Qué tipo de público queremos? Toda campaña de publicidad o de comunicación debe de tener muy claro a quién va dirigida. Y yo creo que en el turismo rural nuestro público de verdad interesante sería ese público tranquilo, que no tiene prisa. Ese es el que nos interesa, que se va a tirar no un día, no una noche, sino se quiere tirar una semana, 2 semanas, un mes, pasarse todas las vacaciones del verano en un pueblecito. Ese es el que nos interesa. Un público curioso, que es fundamental que sea curioso, que pregunte, que quiera conocer, que vaya a un museo, que vaya a a un huerto, que vaya a una quesería, a una bodega, que quieran conocer, que quieran saber cómo se llaman esas montañas, cómo se llaman esos ríos, qué es ese pájaro que suena por la noche. Ese público es el que nos interesa, porque Sí, sí, sí. cuanto más conozcan el espacio en el que están, más lo van a valorar, que es Totalmente. fundamental, valorar el sitio. Si tú llegas a un pueblo, lo ves en una noche, consideras que lo has visto en una noche y ya no vas a volver nunca más a ese pueblo porque ya ha estado, pues entonces poco estamos aportando a esos lugares. Y luego yo creo para mí lo más importante, necesitamos personas, público, disfrutones con las pequeñas cosas. Tú, Pepe, que llevas a mucha gente a hacer rutas, yo creo que tú con quien más disfrutas es con los que disfrutan, ¿no es verdad? Sin lugar a dudas. De hecho, de todo lo que nos estás planteando, permíteme, yo casi recojo la necesidad, los límites de los que yo hablaba, los voy descubriendo según hablo contigo. Creo que existen. Y esos límites los tiene que marcar el mismo altavoz, la misma persona que lanza esas propuestas o que a nivel de comunicación tiene que saber filtrar muy bien lo que está contando y lo que está diciendo, ¿no? Recojo también de lo que nos cuentas que es importante, integrar a los actores locales, la gente rural, los vecinos. Si es que al final ellos son el mejor síntoma, el mejor medidor de si lo que se está haciendo de buenas maneras o se está haciendo de manera desbocada. Mira, antes de que avancemos, me gustaría recordar a toda la gente que está conectada que a César Javier le encanta hablar, contestar, responder a todas vuestras preguntas. Está pendiente de lo que podáis preguntar y consultar. Pero yo, y ya que son las 11:40, no quisiera desaprovechar la oportunidad de tenerle aquí para que nos hable de un tema que yo sé que le ocupa y le preocupa, como es aquel de los sonidos, los olores rurales, que él se encarga de ir salvando, de ir registrando, y tiene alguna anécdota, alguna historia interesante que contarnos, tanto con temas asturianos como con temas referentes a la zona en la que él vive ahora, en Francia, ¿no? No sé, háblanos de estos sonidos y olores rurales Pepe, que fíjate, es que es muy curioso, ¿no? Salió en la prensa hace un par de años, en Cangas de Onís, hubo una denuncia de un paisano que acusó a los gallos del vecino, que estaban al lado de sus apartamentos rurales, de que hacían un sonido insoportable, que cantaban a las 3 de la mañana y que le estaban molestando a los clientes, ¿no? Y decía que le había puesto los gallos para hundirle el negocio. Eso fue toda una polémica tremenda, porque, claro, decía la gente, pero es que, a ver, quien vaya a tus hoteles rurales, a tus apartamentos en Cangas de Onís,
y oye un gallo, lo lógico es que digas qué bonito, no que protestes porque se oyen gallos. ¿No? Bueno, pues esto mismo ha pasado en Francia y ahí ha sido increíble. Un gallo que se ha convertido en el más famoso de toda Francia se llama Maurice, y que resulta que la ley le ha permitido seguir cantando por las mañanas todo lo alto que quiera, porque resulta, otra vez aquí, una pareja de jubilados había demandado al dueño, a la señora, a la dueña de este gallo, por lo mismo, porque les despertaba demasiado temprano, ¿no? Entonces, el juez lo primero que dijo es, mire, este gallo está en el campo, está en el pueblo y puede cantar lo que le dé la gana. Si a usted no le gusta, se vuelve a la ciudad. Eso dijo el juez. Pero fue tan la polémica que al final, ojo, el Parlamento francés adoptó el pasado 21 de enero una ley para proteger los sonidos y los olores del campo, a los que han llamado patrimonio sensorial, precisamente para evitar conflictos como estos. Fijaos hasta qué punto, cuando hablamos de ese tipo de turista que llega, ese tipo de turista rural, que es que, claro, llega a un pueblo, qué bonito es el pueblo, y dice, ay, pero huele a caca. No, claro, es que hay ganado, es que tenemos ovejas. Si no, ¿cómo va a haber ese queso? Si no, ¿cómo va a haber esas cuajadas? Ya, pero qué asco. No, no, y va y lo denuncian o protestan porque huele a campo o porque le molesta las campanas de la iglesia a las 8 de la mañana que llaman a los vecinos a misa, ¿no? O les molesta pues el herrero que está haciendo en el yunque, haciendo herraduras. Claro, vamos a ver, ese tipo de turista urbanita es el que no queremos. Queremos aquel que dice, qué maravilla, oye, a las 3 de la mañana que me despertó el burro que estaba venga a rebuznar, es que hay burros en este pueblo, ¿no? Eso nos tiene que hacer pensar que no podemos ir al campo con la cabeza de la ciudad. No es lo mismo que esté gritando, pues no sé, el vecino a la vecina en el piso del tercero y lo comparemos con el gallo que canta al amanecer. Para eso mejor nos quedamos en la ciudad. Yo creo que esa es la actitud que debemos tener siempre que vayamos al mundo rural, ¿no? Digamos, de disfrutar con lo auténtico que hay allí y sobre todo deberíamos de proteger, como hacen los franceses, ese patrimonio sensorial, que es fundamental, que es la esencia del mundo rural. Mira, ayer hablábamos y poníamos de manifiesto que este año 2021 está siendo el año de la observación, de los puntos de observación de fauna, sobre todo. Es verdad, ha cogido mucho tirón. Creo que en España se está haciendo muy bien de momento. A ver si no se nos va de las manos, porque al final estamos hablando siempre de lo mismo. Creo que se resume todo siempre a un tema de información, que la gente no sabe verdaderamente dónde va. Paga una actividad, cuanto más rara y exclusiva le resulte la definición de esa actividad, mejor para ellos, independientemente del precio, pero quieren contar que hicieron algo distinto. Y al final se encuentran en un ambiente desubicados. Comparto contigo esa cuestión y esa preocupación. Pero ha pillado también bastante interés últimamente, y espero que vaya mejor, el poder observar los cielos nocturnos. Me consta que tú también tienes algún ejemplo, has hecho alguna historia al respecto, y quiero que nos cuentes de ese ejemplo francés que me adelantabas el otro día. Cuéntanos, venga. Sí, bueno, brevemente. Yo he estado viviendo más de 20 años en la isla de Fuerteventura, que es ahora Reserva Starlight. Es una asociación que reconoce los cielos limpios nocturnos que hay en sitios como puede ser Fuerteventura, pero en Fuerteventura diría en algunos sitios, porque como en el resto de España se nos ha ido la pinza con las farolas y tenemos lugares absolutamente ya contaminados de luz toda la noche, pueblos que tienen 20 habitantes y tienen 3.000 lámparas encendidas toda la noche, no se sabe para qué. Bueno, el caso es que lo cierto es que hemos perdido las noches. Esas noches que tanto aprendimos durante el nacimiento y el desarrollo de la humanidad, que nos han acompañado esas estrellas, que nos han informado tanto, porque ahí está nuestro calendario agroganadero, está en los cielos. Bueno, hemos perdido ese paisaje de la noche. Y os contaba un ejemplo francés precioso que yo cuando he venido aquí a Francia me ha sorprendido. Es un proyecto que se llama Ville et Village Étoilés. Bueno, pues son pueblos, ahora mismo hay más de 12.000 pueblos franceses y también ciudades, algunas tan grandes como Estrasburgo, que han conseguido un sello de calidad ambiental para recuperar la noche y evitar esa contaminación lumínica. Algo tan sencillo como apagar total o parcialmente el alumbrado de los pueblos a partir de las 11 o las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Dirás, hombre, pero es que entonces se apagan las luces, te roban todo. No es verdad. Está demostrado
que los ladrones roban mejor con luz que sin luz. Y un lugar a oscuras, cuando tú enciendes una linterna, se te va a ver más, al ladrón se le va a ver más con la linterna que con los focos de la casa encendida. Pero además, es que no tiene sentido, ahora que estamos queriendo luchar contra la crisis climática, que tengamos encendidas farolas por todos los lados, que nos estén robando esas noches y que además esas luces se nos están metiendo en las casas porque se nos cuela por las ventanas y nos están dando grandes problemas de insomnio, de dolores de cabeza, de estrés, porque no descansamos bien. Bueno, el que tú llegues a un pueblo como los estoy viendo yo aquí, donde justo con el nombre del pueblo, de pueblecito, ¿no? Tú imagínate que pusiera Frías, en Burgos, y debajo te dice Pueblo de las Estrellas, pueblo estrellado. Y sabes que allí por la noche la mayor parte de las farolas se van a quedar apagadas para que todos podamos disfrutar de esas luces naturales. Y además se va a beneficiar la fauna nocturna, que van a poder llegar por ejemplo, las lechuzas a nuestros pueblos, las vamos a poder estar escuchando por la noche, va a haber más mariposas nocturnas, va a haber más animales, más vida. Es que yo creo que aquí estamos esperando para hacer lo mismo. En Francia son 12.000 ya los pueblos que lo han hecho. Y de verdad, no han aumentado los robos. Yo creo que en un país en el que ayer también lo apuntábamos, mira, el ocio de este país al final es muy diverso y somos un país con muchas horas de luz durante muchos días del año y que encima nos hemos acostumbrado a alargar ese ocio a la noche. Nos encanta también pasar horas de noche pues haciendo cualquier cosa que no sea estar relajado contemplando el cielo precisamente. Por eso creo que aquí todavía nos queda mucho trabajo y es una tarea pendiente el poder dedicar esas horas de no luz a disfrutar lo que tenemos encima, que muy probablemente la gran mayoría de los españoles ni lo sepan, ¿no? Mira, antes Es que, Pepe, eso de... es lo bonito, que cuando salgamos al campo, el campo no termina cuando se hace de noche, cuando ves Eso la que... puesta de sol y te vuelves a casa. Es que Exacto. sigue, la vida sigue y están las estrellas y no hay nada más bonito que tirarse en una pradera mirando al cielo y ver pasar estrellas fugaces, reconocer los planetas y las constelaciones, saber sus historias, que hay auténtico porno en las estrellas, con las historias que tenemos allí montadas Totalmente. con las constelaciones. Ver pasar los satélites, que hay un montón. Bueno, la verdad que es otra experiencia. Y eso sí que es una experiencia tranquilita, ¿eh? Porque se está tumbado mirando al cielo. Oye, César, hablemos de tus catas de paisaje en Radio 5, que me parecen una locura. Todos los domingos, creo, a las 7 menos cuarto, para los que tienen la suerte de no sentir interés por el fútbol. Son paisajes especiales para disfrutar con los cinco sentidos, ¿no? Y ahí nos cuentas, podemos escuchar a qué huele el sonido, a qué sabe lo que se está escuchando, ¿no? Háblanos, ¿qué tal esta experiencia y qué tal la está tomando el público? Me consta que muy bien. Sí, la verdad que es una experiencia increíble. Me parece precioso que igual que yo soy un amante de los vinos y que me puedo tirar media hora disfrutando con un vino, haciendo esas catas o yendo a catas con enólogos famosos, donde me están diciendo a qué sabe ese vino, a qué huele, y sobre todo me están ayudando a interpretar lo que está detrás del vino, ese paisaje. Y a mí siempre me quedaba un poco cojo el que me hablaran tanto del vino y de la uva y no me contaran tanto del paisaje alrededor. ¿Dónde estaban esos viñedos? ¿Cuáles los sonidos de ese viñedo? ¿Cuál son la geología, la botánica, la cultura que hay alrededor de ese viñedo? Que eso te hace valorar mucho más ese vino. Empecé a hacer catas junto con enólogos, donde el enólogo contaba el vino, pero yo contaba lo que había alrededor del vino. Y ahora ya en este programa de Radio 5 yo creo que sigo en esta línea, que es ese paladeo tranquilo, como de gourmet, de los paisajes, donde ayudas a interpretarlo. Al final un geógrafo, yo también soy geógrafo y nos gusta interpretar los paisajes, todas las diferentes piezas que conforman ese mosaico, que al final lo llamamos más paisaje, que no es una vista, un paisaje no es un mirador, sino es todas esas piezas que hacen que cada uno lo entienda de una manera diferente. Cada persona tiene su propio paisaje desde el mismo punto, desde el mismo sitio donde lo veamos, cada uno lo va a ver de manera diferente. Bueno, pues el que tú resaltes cuál puede ser lo más curioso, el olor. Claro, tú en un sitio estás viendo a la vista, pero ¿a qué huele? Pues a lo mejor huele a esos romeros o esas jaras que tienes al lado.
y eso te da, digamos, una visión en 3D, que diríamos ahora, del entorno. Te permite conocer eso, el sonido de las aves o de los animales. Ir ahora mismo a Monfragüe o a Cabañeros es maravilloso, pero si nos perdiéramos el sonido, por ejemplo, de la berrea, nos estábamos perdiendo una de las grandes experiencias que tiene ese paisaje. Por lo tanto, también hay que oír el paisaje, hay que saborearlo. Y cuando yo digo saborearlo, puede ser algunas de las plantas que hay, pero también muchas veces es esa gastronomía típica. Voy a la zona de la Siberia, en Extremadura, y tengo que paladear pues esa torta del casar única, que además procede de esos rebaños que están manteniendo una biodiversidad única y un paisaje increíble. Todo eso yo intento condensarlo en apenas 10 minutos. Por ejemplo, este domingo hablaremos de la Sierra Bermeja, que sabéis que ha sufrido un gran incendio. Bueno, contaré un poco por qué se produce ese tipo de incendios, para primero también para entender lo que está pasando con estos incendios de sexta generación, todo lo terrible que es, pero luego ya un incendio no acaba con el espacio natural, igual que ahora el volcán no está acabando con la isla de La Palma, sino que la isla de La Palma sigue teniendo maravillosos sitios, lugares, personas y espacios para disfrutarlos, pues que también reconozcamos que, por ejemplo, como os decía, en la Sierra Bermeja o en tantos otros sitios, hay lugares fantásticos que hayan sufrido un incendio, aunque hayan sufrido una hecatombe como un volcán, todavía siguen regalándonos maravillosas experiencias. Y ese es, digamos, el turista que a mí me interesa, el turista que quiere saber algo más, que quiere conocer cómo se vive allí, que quiere ir poquito a poco descubriéndolo, que quiere hablar con la gente. Yo creo que nos estamos dejando de llevar demasiado de las pantallitas, de que vas con tu aplicación de teléfono móvil especializada en turismo rural, que te lo va a contar todo. Y no es verdad, porque al final ni miras esa mierda de pantalla, pero nos hemos olvidado lo más importante, que era en el pueblo preguntarle al paisano o a la paisana: oiga, ¿por dónde se va a a la fuente del Moro? ¿Y por qué la llaman así? Y ustedes, es que los seres humanos somos comunicación y nos estamos incomunicando. Así que yo creo que la mejor manera de conocer el mundo rural, de disfrutar del turismo rural, es sin duda volver a conectar con él a través de sus personas. Es hablar. Lo bueno del turismo rural no es que encuentres un chalet, un casoplón tremendo que te ha costado 20 euros y que tiene 3 piscinas y 2 spas. Eso no es lo bueno del turismo rural. Lo bueno del turismo rural es que te encuentres al señor allí que te ha alquilado la casa, te invite a comer unas migas y te cuente cómo era la vida hacía 20 años en esa zona. Y que tú acabes diciendo: es que parece que me esté contando mi abuelo, qué maravilla, yo hoy me siento de este pueblo y quiero seguir viniendo a este pueblo, disfrutando de las cosas auténticas que tanto hemos perdido en el mundo urbano y tanto estamos perdiendo en las ciudades. Oye, César, amigo, yo no soy tampoco de contar mucho, de desvelar mucho los lugares que me han alucinado. Imagino que al principio uno peca de esto, sube en redes sociales: estuve aquí, tenéis que visitar este lugar, uy, qué cascada, no os la perdáis, uy, aquí se come de maravilla. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que no ayuda en absoluto. Ahí sí que hay que hacer filtro y saber a quién le cuenta según qué descubrimientos, ¿no? Pero ahora que nos escuchan simplemente unas decenas de personas, ¿algún lugar maravilloso para ti en Castilla-La Mancha? Ya que Feruma se centra sobre todo bueno, compartir un poco los valores que tiene toda Castilla-La Mancha. Un lugar que dijeras: mirad, de forma calmada, de forma pausada, vais a disfrutar de un enclave maravilloso. Uno o varios, ¿no? Pon el foco en Castilla-La Mancha, por favor, y cuéntanos dónde sí recomendarías ir con calma. Yo creo que hay tantos sitios, por suerte además la mayor parte de ellos están protegidos. Diría, por ejemplo, que hay que ir a Cabañeros, que es un parque nacional injustamente desconocido, pero también, por suerte, poco conocido. Además, con unos guías fantásticos que te pueden hacer disfrutarlo mejor que nadie, precisamente porque no está masificado, que ahora en otoño está brutal. O sea que, vamos, ya para mí vaya corriendo para allá. Luego, hay sitios que son muy conocidos que luego se conocen poco y me estoy pensando también en un bosque fantástico, es el bosque Palancares en Cuenca,
donde tienen todas esas torcas, ahí sí que te pierdes. Es que en cuanto te sales del camino, estás perdido literalmente, Permíteme, literalmente, porque ya no sabes permíteme, volver al coche. permíteme, mira, en los Palancares tengo una anécdota graciosa, entre comillas, pero bueno, hicimos unas prácticas de desbroce hace muchísimo. Yo creo que tendría yo 22, 24 años, no tenía más. Y un amiguete mío, sí, bastante urbanita, bueno, estaba terminando aquellos estudios con nosotros y llegó el momento de que se enfrentara a algo que llevaba esquivando meses en nuestra escuela, que era el manejo de maquinaria. Pues estábamos simplemente haciendo un cortafuegos en aquella zona, en los Palancares. Tú sabes lo que son aquellos pinares. Sí, sí, sí. Y a cada golpe de motosierra o desbrozadora salía fauna de todo tipo. Y el pobre encontró un rayoncito, un solo jabalí, un jovencito, le pareció muy mono, pero claro, yo ya sabía que en el momento que intentara acercarse, echarle la mano, desde un sentimiento puramente Disney, alguien más acompañaría a este animal. Y estaba por allí la mami y el resto de hermanos. Había que verle correr con todos los EPIs, con toda la maquinaria. Aquel momento fue divertidísimo y le hizo ya poner los pies sobre la tierra y darse cuenta dónde estaba. Los Palancares, las Torcas de Cuenca, ¿no? Un lugar fabuloso que es verdad, insisto, hacerlo de manera pausada, informaros bien dónde vais. La previsión meteorológica ya simplemente es algo que lo tenemos que hacer todos, pero sobre todo, qué volumen asume a nivel de vehículos aquella zona, si hay parkings y demás, ¿no? Pero me has hecho recordar esa anécdota que me hace ya muy viejo y que es verdad, al final los lugares casi menos hablados y menos promovidos son los más maravillosos. Ir a Castilla-La Mancha simplemente a perderos. Sí, estoy contigo. Sí, 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 no, desde luego. Y bueno, y estoy recordando también la Mancha Húmeda, que tiene tantísimas charcas, lagunas, Cigüela. Las tablas de Daimiel, por desgracia, están cada vez más degradadas precisamente por todo ese exceso de las zonas húmedas, de lo que es el acuífero que se ha aniquilado, pero todavía quedan sitios alucinantes para disfrutarlos, además con pueblos preciosos, tranquilos, una gastronomía única y unos precios que también hay que destacarlo. Que yo estaba hablando, vente aquí a Francia a hacer turismo rural y compáralo con Castilla-La Mancha. Bueno, es que aquí tienes que venir con la extra de Navidad para pasarte un fin de semana. Bueno, pues yo creo que llega el momento de que consulte a Gloria y a Carmen, que son las encargadas de ir registrando las inquietudes y preguntas de los asistentes. Chicas, ¿tenéis algo, alguna pregunta? ¿Habéis filtrado algún comentario de los que han ido llegando? Hola, sé que estáis por ahí. Perdonadme el retraso activando el micrófono. Bueno, a ver, hemos estado haciendo algunas preguntas a los asistentes, animando a participar y preguntas como, bueno, ¿cuál es la forma de vivir el turismo rural que tienen? ¿Qué experiencia pueden compartir así que les haya llenado, que les haya realmente gustado? Y bueno, tenemos a algunas compañeras, bueno, Rosaura, que dice que toma la frase de César, toma las palabras de César, que hay que vivir y sentir el espacio. Por eso, bueno, lo que ella hace a través de sus salidas, bueno, cuando sale, de sus experiencias, sus excursiones, pues sobre todo dice que es vivirlo a través de los sentidos, el gusto, el olfato, el tacto y, bueno, pues es una manera, ¿no?, más sensorial, más intensa de vivir el entorno y como bien decía César, pues más completa. Em, Compartir con quienes viven allí sus historias, también lo que estabas hablando, desde que te levantas hasta que se hace de noche y por qué no también, ya añadiría, también de noche, ¿no? Que como estabas comentando, vivir la oscuridad. Hay muchísima gente, ya digamos, lo añado yo, lo voy a añadir, porque me estaba recordando que no puede dormir de la profunda oscuridad y silencio que puede encontrar en el entorno rural. Y incluso Es que me vas a decir lo contrario. sí, no, que yo, bueno, no es mi caso, pero me he encontrado con gente que no puede dormir por eso, incluso de una señora que se compró un periquito para que no hubiese tanto silencio, ¿no? Y ahí ya, bueno, Rosaura, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Yo voy a añadir un poquito más, ¿no? César, te voy a lanzar yo mi propia pregunta, ¿vale? Como educadora ambiental, el tema de la mentalidad urbanita, de la mentalidad de las ciudades, que hemos llegado hasta el punto de gente que pedía exterminar especies como los mirlos porque les molestaban. Es algo muy, muy, muy fuerte.
en caso de Madrid, Zaragoza, la caza de cotorras argentinas que hay, que yo entiendo que es una especie invasora, pero ¿cuántas especies invasoras no tenemos en nuestro entorno? Y han ido a por esta en concreto, por el ruido, ¿no? Por el ruido de un pájaro. Es algo que tenemos que hacernos mirar. ¿Cuál es el papel de la educación ambiental? Bueno, pues para explicar y hacer comprender a la gente de las ciudades que existe algo más que hormigón. Pues el papel del educador es educar, es que está claro. Pensamos que hay cosas que no hace falta contar, pero en la educación además es un trabajo permanente, porque aunque educas a uno, pero siempre vienen otras generaciones que hay que volver a educar. Y tenemos que ser además, hacerlo siempre con entusiasmo, contagiar nuestro entusiasmo para que vean que de verdad esto merece la pena. Ahora mismo hay un movimiento terrible, por suerte minoría, en las ciudades, que son los que odian lo vivo, los que no son capaces de tener ni una planta de plástico en su casa, los que como vean una araña, lo primero que hacen es pisarla, los que, como dices tú, el mirlo, le pegarían 2 tiros al mirlo para que no cante por la noche. O los que están denunciando al gallo del vecino, que estábamos hablando. Ese tipo de ciudadanos son ciudadanos, digamos, que han quedado completamente ya desconectados de la vida y es un problema, porque si algo es nuestra especie es biófila. Necesitamos la naturaleza, necesitamos salir a pasear, necesitamos estar, lo hemos visto en la pandemia, que necesitábamos salir, aunque fuera a asomar la cabeza por la ventana de las casas, necesitamos tocar la tierra, necesitamos olerla. Y eso es una necesidad, pero digamos que cuando salen este tipo de personas que son justo lo contrario, deberíamos de verlo como una señal de alarma, de que nuestra sociedad está desconectándose de tal manera de la naturaleza. Decía Rachel Carson, que es la gran bióloga y divulgadora ambiental que luchó contra el DDT, una mujer increíble, esa decía que estamos haciendo la guerra a la naturaleza sin darnos cuenta de que nosotros somos la naturaleza, por lo tanto nos estamos haciendo la guerra a nosotros mismos. Pues, debemos saber quién es el enemigo, y ahora mismo el enemigo son ese mundo urbano desconectado de la naturaleza, no al revés, no es la naturaleza la que nos molesta, somos nosotros sin naturaleza los que nos molestamos. Y hay que contagiar entusiasmo, volver a reconectar, llevar la naturaleza a las ciudades. No hace falta pensar que las ciudades son espacios cerrados donde no hay vida y en el campo está toda la vida y está todo el mundo bonito. No, no. Hay que otra vez llevar la naturaleza a las ciudades para que lo descubramos ya en nuestro entorno, sin tener que irnos muy lejos. Luego, claro, están esos sitios fantásticos que siempre tendremos en los espacios naturales. Muchas gracias. Precisamente a la primera ponencia de esta tarde traemos un instituto, traemos a los jóvenes que son protagonistas de este cambio, de cómo en este caso sería acercar o crear un oasis de naturaleza en un centro educativo, así que no lo perdáis, porque creo que eso nos va a dar muchas claves para poder abanderar esta lucha, ¿no? de renaturalizarnos también en las ciudades. Bueno, pues yo creo que recogiendo un poquito ya todo lo que habéis aportado, ¿no hay más preguntas, Gloria? Ahora mismo Estoy está intentando ya todo. que se anime más gente, vamos, que seguro que de las 30 personas que estamos, 31 personas que estamos ahora conectadas, Ujú. tenemos todas experiencias en el mundo rural, con turismo rural. No me creo que, que no queréis compartirlas porque creo que es el mejor momento para hacerlo, así Venga, que es temprano, esta es la conferencia legañosa que yo digo siempre, es la de la primera hora, la gente se está limpiando la cara y les cuesta despertarse. Vamos a darles un poco de margen para que participen, que ya verás cómo se animan. hay que terminar ese Hay café. que terminar ese café. Insisto, recogiendo un poco lo que decías, César, yo creo que al final, siendo consciente o no, nos has aportado un manual de las buenas prácticas, nos has aportado claves, pistas para poder detectar lo que es turismo rural de lo que no lo es. Ese filtro, ya simplemente con escuchar tu ponencia hoy, lo tenemos bien claro. Agradecerte el entusiasmo que demuestras, el cariño con el que hablas y la experiencia que te avala, que en cada palabra pues la vas soltando y nos la vas demostrando. Un placer conocerte, a ver si rompemos la barrera de la cámara y hacemos algo en el campo. Eso es, en el campito es donde nos tenemos que ver siempre
y tocándonos y disfrutándonos. Muchísimas gracias y enhorabuena por el proyecto y que todo vaya fenomenal. Perdonadme, tenemos una pregunta de última hora. Venga, Lo voy a dale. cortar, venga, que nos da tiempo. Vale, y Iñaki es precisamente un educador ambiental de Natura Ludus, en Madrid, cerquita. Y bueno, dice, yo siento que normalmente me dirijo a personas ya convencidas y tal vez deberíamos hacer un esfuerzo para llegar a esos urbanitas que reniegan de la vida. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo incluiría también que algunas personas en el mundo rural también hay que llegar un poquito y aunque están conectados a la naturaleza. Bueno, ¿cómo veis esa gente, no? Es un poco que decíamos siempre un dicho de mi pueblo, que cuando el cura en el sermón echa la bronca a los que no han ido a misa, que a lo mejor nosotros estamos, estamos un poco lloviendo sobre mojado y educando a los que ya tienen conciencia. ¿Cómo llegamos a esta gente que todavía no hemos enganchado? Pues es una buena pregunta porque es fundamental. Necesitamos contagiar nuestro entusiasmo, contagiar nuestra visión de lo que es ese mundo rural y de la importancia que tiene y todo lo que hay en el mundo rural, más allá de esa foto o de ese lugar con encanto. Al convencido ya no le tienes convencido y además incluso es un número cerrado, incluso que puede ir a menos. Por lo tanto, aunque solo sea pensando en que nos vamos quedando sin ese público, necesitamos seguir creciendo. Es fundamental seguir creciendo. Es fundamental, además, ahora que hay esta sensibilidad tan grande con la naturaleza, toda esta preocupación por la crisis climática, por todo este nuevo movimiento también animalista, de ver a los animales ya también como parte de todo un colectivo animal en el que también nos encontramos nosotros. Aprovechando todas esas sinergias, deberíamos acercarles al mundo rural para que descubran que la naturaleza también es fantástica y es un espectáculo único. Y sin duda, es difícil, hay que empezar poco a poco. Desde luego, no, la mejor manera de acercar a este tipo de personas que no ha visto nunca un geranio no es llevarles a ver osos a la cordillera cantábrica, es ir poco a poco, ¿no? Probablemente lo mejor sería que empiecen a descubrir la naturaleza cerca de sus ciudades y que luego ya vayan un poquito más ampliando conocimientos. Y al final, estamos hablando de educadores. Todos tenemos en la cabeza un profesor que nos cambió la vida. ¿A que sí? Un profesor o profesora que fue el que nos conectó con lo que hoy somos. Bueno, pues en el mundo de la educación ambiental y en el mundo de la interpretación ambiental, es fundamental que nosotros también seamos esa persona tan especial que llevamos al campito a mucha gente. Yo conocí a un guía que fue el que me descubrió. Yo conocí a un profesor que fue el que me enseñó. Yo tuve a alguien muy especial que me descubrió lo especial que es la naturaleza. Ese tiene que ser nuestro papel, ser especiales. Muy bien, muchas gracias. Tenemos también a Miguel, que habla precisamente de una carencia que ha detectado en el mundo rural en cuanto a las cuestiones humanísticas, ¿no? Estábamos hablando del turismo etnográfico, ¿verdad? Y hablaba pues eso de la historia, personajes, arte, tal vez por las carencias que nuestros planes educativos en cuanto a las humanidades, ¿no? De otra vez volvemos a la raíz en el currículum educativo, si dejamos de lado las humanidades, pues obviamente no buscamos referencias. Y nada, pues te habla de que en este programa nos está haciendo una crítica constructiva que nos falta la parte de humanidades. Bueno, al tiempo, Miguel. Un poquito más adelante veremos más cosas de historia, de humanidades y de arte. Quédate conectado, que enseguida lo irás viendo. Bueno, César, te doy la Hombre, palabra. sin duda, lo más importante es el paisaje y el paisanaje. Y el paisanaje es el que hace el paisaje. Y sin el paisanaje no se puede entender el paisaje. Eso es fundamental. Hasta en un desierto como el de mi isla de Fuerteventura está la mano del ser humano. Y hay que entender esa cultura que ha hecho ese paisaje. Así que es fundamental. No te puedes quedar solo en ir a por setas o ir a por Rolex. No, no, tienes que ir a conocer todo lo que hay alrededor. Y cuanto más conoces esa cultura, pues más vas a valorar el espacio, sin duda. Ujú. Por último, Enar nos hace un comentario, bueno, como desde la Sierra de Guadarrama. Ella trabaja en D2 Naturalezas, espero haberlo dicho bien, y nos comenta de la necesidad de más presupuestos
y mover conciencias en particular desde donde ya nos está participando, que es en la Sierra de Guadarrama. Y también habla de mover conciencias y presupuestos para el turismo rural y ambiental en la desnaturalización, esta parte no la entiendo muy bien, voy a leerla despacito, descentralización del Parque Nacional de Sierra de Guadarrama. Si nos puedes corregir, Enar, porque no sé si... Descentralización. Descentralización sería, sí, creo que ha sido un error Sí, al escribir, perdón. Sí, 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 descentralización. sí. Yo, de todas formas, cada vez que pienso en espacios naturales, creo que vamos por mal camino, que los políticos enseguida montan una red de edificios de interpretación, de centros de interpretación. En Castilla y León, por ejemplo, se han llenado todos los parques naturales de edificios inmensos y nos hemos olvidado de lo más importante, que son las personas. De nada me sirve que se gasten 2 millones de euros en un edificio si en ese edificio no hay personas, si no hay guías, si no hay educadores, que son de verdad los que van a interpretar y van a ayudar a la gente que llegue allí a entender el espacio. Yo acabaría con todos esos edificios y el dinero me lo gastaría en personas, en especialistas, que no necesitamos ni de edificios ni de nada. Tú directamente recibes a la gente en la plaza del pueblo, unas botas, un mapa, unas fotocopias y les explicas lo que hay y empiezas a caminar. Eso es lo que hace falta. No poner centros como muy cibernéticos, muy maravillosos, con un montón de vídeos y de cosas de estas, porque nada va a sustituir la realidad, que es la naturaleza. En lugar de ponerles en un museo como es una piedra, llévales a que toquen la piedra. Pues no lleves la piedra al museo. No, es que creo que vamos... La cámara que te explica, que te pone una cámara puesta a tiempo real en un museo para que veas cómo es el bosque. Pero si el bosque lo tienes después de la ventana. Tenemos que invertir en personas y no en edificios. A ver si lo entienden nuestros políticos. Sí, Y luego, por fijaros. supuesto, descentralizar, pues es que esas personas que trabajan en espacios naturales van a vivir en los pueblos de los espacios naturales. No van a vivir en la capital donde esté el edificio X. Iñaki nos hace un otro comentario más, el tema de una ambigüedad, ¿no? Entre divulgar la naturaleza y la ruralidad, pero el tema de morir de éxito, ¿no? Precisamente si morimos de éxito y llenamos la naturaleza de gente. Precisamente de esto hablábamos ayer, ¿verdad? ¿Os acordáis? Tema bueno, de qué pasaba, ¿no? Si llenábamos y hacíamos, pues pasábamos la capacidad de carga, pero bueno, también César, Pero eso es te lanzo. porque estamos tematizando la naturaleza. Y ese es el error. La naturaleza es biodiversidad. No es un tema, no es solo una cosa. Y cada vez que lo focalizamos en algo, o sea, si decimos que lo más importante de Cabañeros es la berrea, el mes de berrea nos viene 1 millón de personas y el resto del año no va nadie, porque ya no están berreando los ciervos. Eso no tiene sentido, no podemos tematizar los sitios. Tenemos que hacerlos multiabiertos a toda la diversidad que tiene la naturaleza. Un poco ya por ir terminando, por una parte nos hacen un comentario sobre la gestión de los alojamientos rurales, de qué pasa si lo hacemos por casas o por habitaciones, la diferencia que sería que se utilicen, como habíamos dicho, bueno, en este caso para reuniones familiares, pero también, como decíamos, ese turismo de me encierro en la casa para hacer una fiesta, sea cual sea la temática, ¿no? Y luego también que nos escriben desde una casa desde Sevilla, la Puebla del Río, Elena, que nos está diciendo que mientras está atendiendo las tareas del día nos está escuchando y eso nos encanta. Muchas gracias. Y bueno, te terminamos. César, cualquier otro comentario y cierre para pasar al siguiente ponente. Nada, agradeceros muchísimo este espacio, la oportunidad que me habéis dado y sobre todo también la iniciativa, que es fantástica y que debemos por lo menos seguir hablando de turismo rural, de mundo rural, de desarrollo. Es la única manera de encontrar una salida para el mundo urbano, porque al final las ciudades somos las que necesitamos el mundo rural y la naturaleza, no al revés.